Shannon Doherty estaba de pie junto a la ventana, contemplando el cuidado jardín que había detrás de la casa. Sus dedos rozaban distraídamente el borde de la cortina, suave y preciosa al tacto. Incluso 2 años después de la boda, seguía sin acostumbrarse al silencio, al espacio, a la posibilidad de quedarse mirando por la ventana sin temor a que alguien irrumpiera y perturbara su soledad. 32 años. Se había pasado media vida soñando con este momento, con su propia casa, con el silencio, con poder cerrar la puerta y estar a solas consigo misma. Shannon respiró hondo, saboreando el aroma del café recién hecho que se extendía lentamente por la cocina. El sonido de un coche que se detenía la sacó de su ensueño. Peter había vuelto del trabajo. Shannon se apartó de la ventana y se dirigió a la puerta principal para saludar a su marido. Sus movimientos eran suaves, pero algo brillaba en sus ojos, tal vez una sombra de preocupación o recelo. «Hola, cariño», sonrió Peter al entrar en la casa. Se inclinó para besar a Shannon, pero ella se apartó sutilmente, convirtiendo el beso en un ligero roce en la mejilla. «¿Qué tal el día?» «Bien», respondió Shannon, tratando de ocultar la tensión en su voz. «Hice la cena. La lasaña está casi lista». Peter asintió, quitándose la chaqueta. «Me parece estupendo. Me lavaré las manos y me uniré a vosotros». Shannon volvió a la cocina, sintiendo que la tensión la abandonaba lentamente. Quería a Peter, de verdad, pero a veces sentía que se estaba sofocando. Incluso en esta casa espaciosa, incluso con un marido cariñoso. Los recuerdos llegaron de repente, como solían hacerlo. Un piso minúsculo en las afueras de la ciudad. 6 niños, siempre hambrientos, siempre ruidosos. Una madre agotada por el trabajo y las preocupaciones sin fin. Un padre que solo aparecía por casa para provocar otro escándalo o exigir dinero para una copa. Shannon recordaba haber soñado de niña con una habitación propia, un lugar donde esconderse de los gritos, del caos, de la presencia intrusa de otras personas. Pero en realidad, no solo tenía que compartir habitación, sino también cama con sus 2 hermanas pequeñas. Cada noche se dormía sintiendo su respiración, sus movimientos, su presencia. En el colegio, Shannon era callada y discreta. Aprendía a buscar rincones apartados en la biblioteca donde poder estar callada un rato. Sus profesores la consideraban una alumna aplicada, pero en realidad Shannon solo intentaba retrasar el momento de volver a casa. El sonido de los pasos de Peter la devolvió al presente. Shannon parpadeó, apartando los recuerdos, y se concentró en la mesa puesta. «Huele de maravilla», dijo Peter al entrar en la cocina. Se acercó a Shannon por detrás y le rodeó la cintura con el brazo. Ella se estremeció, pero se obligó a relajarse en su abrazo. «¿Cómo te fue el día en el trabajo?», preguntó Shannon, tratando de distraerse de la avalancha de recuerdos. Peter suspiró, la soltó y se sentó en su escritorio. «Sinceramente, no mucho. Tenemos problemas con un nuevo proyecto y el jefe nos presiona para que aceleremos las cosas. Puede que tenga que trabajar los fines de semana». Shannon asintió, sintiéndose extrañamente aliviada. Un fin de semana sola le parecía un regalo, aunque sabía que debía sentirse decepcionada. «Por cierto», continuó Peter, poniendo su lasaña, «mamá ha llamado hoy. Quiere venir la semana que viene». El tenedor se congeló a medio camino de la boca de Shannon. «Oh», dijo ella, tratando de ocultar el pánico que le había entrado de repente. «¿Por cuánto tiempo?» Peter se encogió de hombros. «No lo sé exactamente. Quizá una semana o 2. No te importa, ¿verdad? Ya sabes cuánto nos echa de menos». Shannon se obligó a sonreír. «Claro que no me importa. Tu madre siempre es bienvenida». La mentira le resultó fácil. Años de práctica de niña teniendo que ocultar moratones a profesores y vecinos le habían enseñado el arte de fingir, pero por dentro todo le daba pavor. 2 semanas con Mary en casa, 2 semanas sin posibilidad de relajarse, sin intimidad, sin silencio.
La cena siguió. Peter hablando de trabajo, de planes para el fin de semana, de la llamada de su madre. Shannon asentía en los lugares adecuados, hacía las preguntas correctas, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Volvía a sentirse como una niña pequeña, atrapada en un piso estrecho, soñando con escapar. Después de cenar, mientras Peter se acomodaba en el salón para ver la televisión, Shannon subió al dormitorio. Se dirigió al armario y sacó una vieja caja escondida en el rincón más alejado. Dentro estaban las pocas fotografías que quedaban de su familia. Aquí estaba ella, con 10 años, el pelo revuelto y un ojo morado, intentando sonreír a la cámara. A su lado, sus hermanas pequeñas, sucias y delgadas, pero risueñas. La madre está al fondo, cansada y envejecida antes de tiempo. Papá no aparecía en las fotos, rara vez estaba en casa y, cuando lo estaba, nadie quería capturar esos momentos. Shannon pasó el dedo por la foto, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. Llevaba mucho tiempo luchando por escapar de aquella vida, estudiando de noche, teniendo varios trabajos, ahorrando cada céntimo. Y ahora tiene todo lo que soñaba: una casa, un marido que la quiere, estabilidad económica. Entonces, ¿por qué sigue sintiéndose atrapada? El sonido de los pasos de Peter en las escaleras la hizo volver a meter la caja en el armario. Shannon respiró hondo, tratando de calmarse. Quiere a Peter, está agradecida por esta vida, puede soportar la visita de su suegra, debería poder soportarlo, pero en algún lugar de su interior, la niña a la que nunca habían dejado cerrar la puerta, que nunca había tenido su propio rincón, pedía a gritos libertad e intimidad. Y Shannon no estaba segura de cuánto tiempo más podría ignorar ese grito. Shannon ajustó nerviosamente el mantel de la mesa del comedor por tercera vez en los últimos 10 minutos. El reloj de pared marcaba casi el mediodía, la hora en que Mary debía llegar. Peter se había marchado de viaje de negocios hacía 2 días, dejando a Shannon sola para recibir a su suegra. El timbre de la puerta hizo que Shannon se estremeciera. Respiró hondo, tratando de calmarse, y fue a abrir. Mary Dougherty estaba en el umbral, una mujer bajita con el pelo canoso perfectamente peinado y una mirada penetrante en sus ojos azules. «Shannon, cariño», se adelantó Mary, abrazando a su cuñada. Shannon se tensó, pero se obligó a responder al abrazo. «Qué pena que Peter no haya podido reunirse conmigo. Pero no importa, tú y yo lo pasaremos muy bien juntos, ¿verdad?» Shannon esbozó una sonrisa tensa mientras ayudaba a Mary a meter las maletas en casa. «Por supuesto, Mary. Estoy segura de que encontraremos algo que hacer». Mary miró a su alrededor con expresión crítica. Veo que has reorganizado un poco los muebles del salón. Una decisión interesante, aunque quizás no la más práctica». Shannon sintió que sus hombros se tensaban. «Peter y yo pensamos que así sería más acogedor», dijo, intentando que su voz sonara informal. «Claro que sí, querida, eres joven, lo sabes bien». Mary hizo un gesto con la mano, pero su tono dejaba claro que no aprobaba el cambio. «Ahora, ¿me acompañas a mi habitación? El viaje ha sido agotador». Shannon condujo a su suegra al dormitorio de invitados, que había preparado cuidadosamente para la llegada de Mary. Sábanas limpias, un ramo de flores en la mesilla de noche e incluso algunos libros que sabía que Mary adoraba. «Muy bonito», dijo Mary mientras miraba la habitación. «Aunque me he dado cuenta de que has usado fundas de almohada azules, sabes que las prefiero blancas, ¿verdad?» Shannon sintió que su corazón empezaba a latir más rápido. «Lo siento, Mary. Pensé que el azul iría bien con el resto de la decoración». «No pasa nada, querida. Seguro que yo también puedo dormir con fundas de almohada azules», sonrió Mary, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «Ahora, ¿qué tal si nos preparas un poco de té? Me encantaría una taza». Shannon asintió y se apresuró a entrar en la cocina, sintiéndose aliviada de estar sola por un momento.
Encendió la tetera y se apoyó en la mesa de la cocina, tratando de ordenar sus pensamientos. Iba a ser una semana larga. Cuando Shannon volvió al salón con una bandeja que contenía tazas de té y un plato de galletas, vio que Mary ya había cambiado de sitio algunos de los cojines decorativos del sofá. «Pensé que quedaría mejor así», dijo Mary al notar la mirada de Shannon. «No te importa, ¿verdad? Solo quiero ayudar a que tu casa sea más acogedora». Shannon sintió que le empezaban a temblar las manos y se apresuró a dejar la bandeja sobre la mesita. «Claro que no me importa», mintió. «Tienes razón. Realmente es mejor así». Mary asintió satisfecha y tomó una taza de té. «Dime, querida, ¿cómo van las cosas entre Peter y tú? Últimamente no lo veo mucho». Shannon se sentó en la silla frente a su suegra, sintiendo que la tensión crecía en su cuerpo. «Nos va bien, Mary. Peter trabaja mucho, pero somos felices». Mary tomó un sorbo de té. «¿Y los niños? ¿Ya has empezado a planificar? Sabes, a mi edad estoy deseando cuidar nietos». Shannon sintió que el color subía a sus mejillas. «Nosotros aún no estamos preparados para tener hijos, Mary. Queremos vivir para nosotros mismos durante un tiempo antes de formar una familia». Mary apretó los labios. «Bueno, no deberíamos esperar demasiado, querida. El tiempo vuela muy deprisa y el reloj biológico no se detiene. Yo solo tenía un año más que tú cuando di a luz a Peter». Shannon sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Los recuerdos de su infancia, de las estrechas y caóticas condiciones de una familia numerosa, volvieron con renovado vigor. «Peter y yo lo decidiremos cuando estemos preparados», dijo, tratando de mantener la voz firme. «Claro, claro». Mary hizo un gesto con la mano. «Solo estoy preocupada por ti. Sabes, la familia es lo más importante en la vida. Sin niños, la casa parece tan vacía». Shannon apretó los puños y sintió que las uñas se le clavaban en las palmas. Para ella, una casa vacía no era una maldición, sino una bendición. Pero, ¿cómo explicárselo a una mujer que parecía ver el sentido de la vida solo en la maternidad? «Hablando de la casa», continuó Mary, mirando a su alrededor, «me he dado cuenta de que no tienes cortinas en las ventanas del salón. Es muy inseguro, querida. Cualquiera podría mirar dentro». Shannon respiró hondo, intentando mantener la calma. «Nos gusta la luz natural, Mary, y tenemos un buen sistema de seguridad». «Bueno, si tú lo dices». Mary se encogió de hombros. «Aunque yo recomendaría colgar cortinas. Tengo un juego precioso que encajaría perfectamente aquí. Podría traerlo la próxima vez». Shannon sintió que el pánico empezaba a crecer en su interior. La idea de que Mary cambiara algo en su casa, su único espacio seguro, era insoportable. «Gracias por la oferta, Mary, pero Peter y yo decidiremos qué cortinas necesitamos, si es que necesitamos alguna». Mary pareció sorprendida por la brusquedad del tono de Shannon. «De acuerdo, querida. Solo quería ayudar. Sabes, cuando era una joven esposa, siempre agradecí los consejos de mi suegra. Ella me enseñó todo lo que sé sobre llevar una casa». Shannon sintió que su paciencia se agotaba. «Estoy segura de que aprendiste mucho de tu suegra, Mary, pero los tiempos cambian y cada familia tiene sus preferencias». Por supuesto», dijo Mary, pero su tono dejaba claro que no estaba de acuerdo. «Por cierto, me he dado cuenta de que crecen malas hierbas en tu jardín. Quizás mañana podríamos trabajar juntos en el jardín. Te enseñaré a cuidar bien las plantas». Shannon sintió que sus últimos vestigios de compostura se evaporaban. «Mary, agradezco tu disposición a ayudar, pero soy bastante capaz de cuidar de mi casa y mi jardín yo sola. Peter y yo preferimos un jardín de aspecto más natural, así que algunas de las plantas que tú llamas malas hierbas son en realidad parte de nuestro paisajismo». Mary pareció sorprendida. «Bueno, nunca había oído hablar de ese enfoque de la jardinería. En mis tiempos nos enorgullecíamos de tener céspedes y parterres bien cuidados. Pero, como usted ha dicho, los tiempos cambian.
La tensión en la sala se hizo casi palpable. Shannon sentía que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Sabía que tenía que ser educada, que tenía que respetar a la madre de su marido, pero cada palabra que Mary decía, cada mirada que le dirigía, parecían invadir el espacio personal de Shannon, amenazando con hacer añicos la frágil sensación de seguridad que había pasado tanto tiempo construyendo. «¿Sabes, Shannon?», dijo Mary tras una larga pausa, «solo quiero asegurarme de que Peter y tú sois felices, de que tenéis todo lo que necesitáis. Quizá estoy siendo demasiado atrevida, pero es solo porque me importas». Shannon se obligó a sonreír, aunque por dentro todo eran gritos de ganas de huir, de esconderse, de encerrarse en una habitación y no dejar entrar a nadie. «Lo entiendo, Mary, y agradecemos tu preocupación, pero Peter y yo somos adultos y somos capaces de tomar nuestras propias decisiones sobre nuestras vidas». Mary asintió, pero había algo parecido a la decepción en sus ojos. «Claro que sí, querida. Solo espero que lo sepas. Siempre estoy aquí si necesitas ayuda o consejo. Al fin y al cabo, somos familia». Shannon sintió esas palabras. Somos una familia, como si un gran peso descendiera sobre sus hombros. La familia, algo de lo que había intentado huir durante tanto tiempo, algo que ahora amenazaba con engullirla de nuevo, con robarle su intimidad y su libertad. «Gracias, Mary», dijo en voz baja. «Te lo agradezco». Pero por dentro, Shannon sentía que la resistencia crecía. Había construido esta vida, esta casa, para tener algo que nunca había tenido de niña, control sobre su espacio, sobre su vida, y no estaba dispuesta a renunciar a eso, ni siquiera por la Saint Gale. Cuando Mary finalmente se retiró a su habitación para descansar, Shannon se quedó sentada en el salón, mirando por la ventana el jardín que Mary había descrito como descuidado. Para Shannon, aquel jardín era un símbolo de libertad. Libertad para dejar que las cosas crecieran como quisieran, libertad frente al control y la interferencia constantes. Sacó el teléfono y marcó el número de Peter, pero luego cambió de idea y volvió a dejarlo en su sitio. ¿Qué podía decirle? ¿Que su madre la estaba volviendo loca con su preocupación? ¿Que se sentía de nuevo en la trampa de la que llevaba tanto tiempo intentando escapar? Shannon se asomó a la ventana y vio cómo Peter aparcaba el coche en el patio. Su viaje de negocios había terminado y ella esperaba que ahora la situación con Mary cambiara para mejor. Sin embargo, en el fondo sentía que lo peor estaba por llegar. Peter entró en la casa y Mary corrió inmediatamente a abrazarlo. «Mi querido hijo, ¿cómo te he echado de menos?». Shannon se arrugó ante aquellas palabras, pero se obligó a sonreír cuando Peter se volvió hacia ella. «Hola, cielo. ¿Qué tal el viaje?». «Estupendo», respondió Peter besando a su mujer. «Pero me alegro de estar de vuelta en casa. ¿Cómo estás aquí sin mí?». Antes de que Shannon pudiera contestar, Mary intervino. «Oh, nos lo hemos pasado muy bien. Le enseñé a Shannon a llevar una casa como es debido. Todavía tiene mucho que aprender de ella». Shannon sintió que su cara se sonrojaba de rabia, pero se contuvo. «Peter, tenemos que hablar, en privado». Mary frunció el ceño. «¿De qué quieres hablar sin mí? Somos familia. Se supone que no debemos tener secretos». «Mamá, por favor», dijo Peter, «danos unos minutos». En cuanto ella y Shannon estuvieron en el dormitorio, estalló. «Peter, no puedo más. Tu madre se mete constantemente en nuestras vidas, critica todo lo que hago, reorganiza las cosas de la casa, da consejos no solicitados». Peter puso cara de sorpresa. «Shannon, estás exagerando. Mamá solo quiere ayudar». «¿Ayudar?». Shannon no podía creer lo que oía. «Peter, ella me humilla todos los días. Actúa como si fuera su casa y no la nuestra». En ese momento se abrió la puerta del dormitorio y entró Mary. «Lo he oído todo, y estoy muy dolida por lo que has dicho, Shannon. Siempre te he tratado como a una hija». Shannon sintió que se le acababa la paciencia. «Como a una hija.
Me tratas como a una inepta incapaz de llevar una casa sin tu ayuda. Mary parecía ofendida. Solo quiero que la casa de mi hijo esté en orden, y ya que estamos... Sacó un manojo de llaves de su bolsillo. Pensé que debería tener llaves de tu casa, por si acaso. Shannon se quedó helada, sin dar crédito a lo que oía. ¿Qué? ¿Hiciste una copia de nuestras llaves, sin nuestro permiso? Peter parecía confuso. Mamá, ¿para qué necesitas las llaves? Oh, bueno, cariño, respondió Mary con una sonrisa. Por si te pasa algo, o se te olvidan las llaves, o tengo que pasarme a hacerte la cena después del trabajo. Shannon podía sentir cómo el pánico aumentaba en su interior. No, de ninguna manera, no puedes tener llaves de nuestra casa. Mary parecía sorprendida. ¿Pero por qué no? Soy la madre de Peter. ¿No es natural que yo tenga llaves? No, no es natural, exclamó Shannon. Esta es nuestra casa, nuestro espacio personal. No puedes invadir nuestras vidas así como así. Peter intentó calmar la situación. Shannon, no veo cuál es el problema. Quiero decir, es mamá. Claro que ella podría tener las llaves. Shannon no podía creer lo que oía. Peter, ¿hablas en serio? ¿No ves que esto es una violación de nuestra intimidad? Mary suspiró. Veo que mi presencia está causando problemas. ¿Quizá debería irme? No, mamá, por favor, no te vayas, dijo Peter. Shannon solo está cansada. Estoy seguro de que podemos discutir las cosas con calma. Shannon sintió que la ira la invadía. No, Peter, no es cansancio. Esto es un problema serio y tenemos que abordarlo ahora. Se volvió hacia Mary. Te pido que respetes nuestro espacio personal. Ni llaves, ni visitas sin invitación, ni intromisión en nuestras vidas sin invitación. Mary parecía profundamente ofendida. Nunca pensé que te sentirías así conmigo, Shannon. Siempre he querido solo lo mejor para ti. Peter parecía dividido entre su esposa y su madre. Calmémonos y discutámoslo por la mañana. Ahora estamos demasiado emocionados. Pero Shannon sabía que si no ponía límites ahora, después sería demasiado tarde. No, Peter, tenemos que resolver esto ahora. Te quiero, pero no puedo vivir así. No puedo sentir que alguien invade mi espacio personal todo el tiempo. Peter frunció el ceño. Shannon, no estás siendo razonable. Mamá solo quiere formar parte de nuestras vidas. ¿Irrazonable? Shannon no podía creer lo que oía. Peter, no lo entiendes. Esta casa es mi único lugar seguro, y tu madre está intentando quitármelo. Mary negó con la cabeza. Nunca quise incomodarte, solo quería estar más cerca de ti. Estar más cerca no significa controlar todos los aspectos de nuestras vidas, exclamó Shannon. Peter se interpuso entre ellas. Ya basta. Mamá, por favor, dame las llaves. Hablaremos de esto más tarde. Mary le entregó las llaves a Peter de mala gana. Solo quería ayudar. No pensé que causaría tal reacción. Shannon sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Ese es el problema, Mary. No piensas en nuestros sentimientos, en nuestros deseos. Simplemente haces lo que crees correcto sin preguntarnos. Peter dejó las llaves sobre la cómoda y se volvió hacia Shannon. Entiendo que estés disgustada, pero ¿no crees que estás exagerando? Mamá no quería hacer daño. Shannon no podía creer que Peter no estuviera de su parte. ¿De verdad no ves el problema? Peter, tu madre intenta controlar nuestras vidas y tú se lo permites. Shannon, basta. Peter levantó la voz. Estás actuando como una niña. Mamá siempre ha formado parte de mi vida y eso no va a cambiar solo porque estemos casados. Esas palabras golpearon a Shannon como una bofetada en la cara. ¿Así es como lo ves? ¿Soy menos importante para ti que tu madre? Mary intentó intervenir. Niños, por favor, no os peleéis por mí. No somos niños, gritó Shannon, y no es asunto tuyo. Peter parecía conmocionado. Shannon, ¿cómo puedes hablarle así a mi madre? ¿Y cómo puedes dejar que interfiera en nuestras vidas? Replicó Shannon. Peter, soy tu mujer. Se supone que somos un equipo, que debemos apoyarnos mutuamente. Yo te apoyo,
dijo Peter, pero no dejaré que insultes a mi madre. Shannon sintió que su mundo se derrumbaba. No lo entiendes, ¿verdad? ¿No ves cómo esto me afecta, nos afecta? Peter negó con la cabeza. Veo que exageras ante un cuidado ordinario. ¿Cuidados normales? Shannon no podía creer lo que oía. Peter, ella hizo una copia de nuestras llaves sin permiso. Me critica constantemente, intenta cambiarlo todo en nuestra casa. Eso no es cuidado, eso es control. Mary intentó intervenir de nuevo. ¿Quizás sea mejor que me vaya? Sí, gritó Shannon. No, dijo Peter al mismo tiempo que ella. Se miraron fijamente, sorprendidos por lo diferente que veían la situación. No puedo creer que no estés de mi lado, susurró Shannon. Peter parecía derrotado. No estoy eligiendo bando, Shannon. Solo quiero que mi familia esté junta y sea feliz. ¿Y yo? Preguntó Shannon. ¿Yo también soy parte de tu familia? ¿O solo importa tu madre? Claro que eres parte de mi familia, dijo Peter. Pero también lo es tu madre. ¿Por qué tengo que elegir yo? Shannon negó con la cabeza. No lo entiendes. No se trata de elegir entre tu madre y yo. Se trata de respetar nuestro matrimonio, nuestro espacio, dijo Mary en voz baja. Nunca quise causar problemas. Quizá debería irme. No, mamá, dijo Peter con firmeza. Tú te quedas. Shannon solo necesita tiempo para adaptarse. Esas palabras fueron la gota que colmó el vaso para Shannon. ¿Acostumbrarse? ¿A qué? ¿Al hecho de que no tengo voz en mi propia casa? ¿A que tu madre sea más importante que yo? Yo no he dicho eso, empezó Peter, pero Shannon le interrumpió. No tenías por qué hacerlo. Tus acciones hablan más que las palabras. Se volvió hacia la puerta. Necesito estar sola. Shannon, espera. Intentó detenerla Peter, pero ella ya había salido de la habitación, dando un portazo. Al quedarse sola en el salón, Shannon sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. Nunca había pensado que su matrimonio pudiera peligrar por algo así, pero ahora veía claramente que el problema era mucho más profundo que la simple intromisión de su suegra. Era que Peter no podía o no quería entender su necesidad de espacio personal, su deseo de tener su propia casa, su propia vida. Shannon sabía que esto era solo el principio de una larga y difícil lucha, pero estaba dispuesta a luchar por su derecho al espacio personal, aunque eso significara enfrentarse no solo a Mary, sino también a Peter. Shannon se sentó en el borde de la cama, rodeándose las rodillas con los brazos. Las lágrimas rodaron silenciosamente por sus mejillas mientras los recuerdos del pasado la invadían en una oleada. Cerró los ojos y apareció ante ella la imagen de una niña de pelo castaño despeinado y grandes ojos verdes llenos de miedo y desesperación. Aquella niña era ella misma, 25 años atrás. Shannon recordaba el estrecho piso en el que vivían, 2 habitaciones minúsculas para una familia de 8 miembros. Los padres ocupaban una habitación y los 6 niños se apiñaban en la segunda. 3 literas se apretujaban en un espacio en el que apenas cabía una persona. La pequeña Shannon yacía en el último nivel, pegada a la pared. Encima de ella dormía su hermana mayor, cuya respiración y movimientos de sueño eran un recordatorio constante de que no estaba sola. A su lado, en la cama contigua, su hermano roncaba, y en el otro lado, sus hermanas gemelas más pequeñas roncaban tranquilamente. Shannon recordaba haber rezado todas las noches para tener un poco de intimidad, un lugar donde pudiera esconderse del ruido constante, de la presencia siempre presente de otras personas, pero no existía tal lugar. Ni siquiera podía estar sola en el baño. La puerta no se cerraba del todo, y alguien llamaba a la puerta cada 5 minutos para meterle prisa. La escuela parecía ser la única salida. Allí Shannon podía al menos sentirse brevemente una persona aparte, no parte de una multitud interminablemente ruidosa. A menudo se quedaba después de clase, inventando cualquier razón para no volver a casa.
Pero un día había sido un desastre. Shannon recordaba aquel día tan vívidamente como si hubiera sido ayer. Tenía 11 años. Se había quedado hasta tarde en la biblioteca del colegio leyendo un libro sobre tierras lejanas y aventuras. Cuando por fin salió del colegio, ya había anochecido. Shannon sabía que la castigarían en casa por llegar tarde, pero incluso eso le parecía mejor que el ruido constante y la estrechez del piso. Caminó despacio hasta casa, saboreando los escasos momentos de soledad. Pero cuando abrió la puerta del piso, no la recibió la habitual cacofonía de sonidos, sino un silencio aterrador. «¡Mamá!», gritó Shannon. «¿Papá?». Nadie respondió. El corazón de la niña latió más deprisa. Algo iba mal. Entró en el salón y se quedó inmóvil. Su padre, normalmente ausente o borracho, estaba sentado en el sofá. Tenía los ojos enrojecidos y una botella en la mano. «¿Dónde has estado?», gruñó. Shannon sintió que el miedo le agarrotaba el cuerpo. Estaba en la biblioteca», murmuró. «¿En la biblioteca?», se levantó su padre, tambaleándose. «¿Crees que tenemos dinero para tus libros? Te crees mejor que nosotros, ¿verdad?». Shannon dio un paso atrás, pero su padre la agarró del brazo. «Se supone que tienes que cuidar de los más pequeños. Tu madre trabaja, yo trabajo, ¿y tú te estás relajando en la biblioteca?». «Lo siento, papá», susurró Shannon, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. «No quería». «¿No era tu intención?», se giró su padre. Shannon se retorció, esperando un golpe, pero en su lugar oyó un estruendo. Su padre perdió el equilibrio y cayó, arrastrándola con él. Shannon abrió los ojos y vio a su padre tendido en el suelo, con la botella hecha añicos y fragmentos esparcidos por toda la habitación. Intentó levantarse, pero sintió un dolor agudo en el brazo. Uno de los fragmentos le había hecho un corte profundo en la palma. La sangre goteaba por el suelo, mezclándose con el alcohol derramado. Shannon contempló esta escena surrealista, sintiendo que su mundo se desmoronaba. En ese momento se dio cuenta de que nunca estaría a salvo en esa casa, que nunca le permitirían tener nada propio, ni siquiera sus propios pensamientos y sueños. A partir de ese día, Shannon empezó a construir muros a su alrededor. Aprendió a no hacer ruido y a pasar desapercibida, intentando ocupar el menor espacio posible en el abarrotado piso. Dejó de traer amigos a casa, avergonzada de las condiciones en que vivía su familia. En cambio, pasaba todo su tiempo libre en la biblioteca o en el parque, soñando con el día en que tendría su propio espacio. Pero incluso en esos raros momentos de soledad, Shannon no podía relajarse del todo. Miraba constantemente a su alrededor, esperando que alguien interrumpiera su paz, que invadiera su espacio personal. Cuando Shannon cumplió 16 años, la situación en casa se volvió insoportable. Su padre perdió el trabajo y empezó a beber aún más. Su madre tenía 3 trabajos para llegar a fin de mes. Su hermana mayor se quedó embarazada y se mudó con su novio, dejando aún menos espacio para el resto de la familia. Shannon recordaba la noche en que tomó la decisión de marcharse. Estaba tumbada en la cama escuchando a su padre gritar a su madre en la cocina. Sus hermanas pequeñas lloraban y su hermano intentaba calmarlas. Shannon sentía que las paredes la oprimían y que el aire era cada vez más sofocante. Aquella noche se prometió a sí misma que algún día tendría su propia casa, un lugar donde pudiera cerrar la puerta y estar sola, un lugar donde nadie gritara, donde no oliera a alcohol ni a miedo. Los años siguientes fueron difíciles. Shannon tenía varios trabajos, estudiaba por las noches y ahorraba hasta el último céntimo. Alquilaba habitaciones minúsculas en residencias y pisos compartidos, pero incluso eso le parecía el paraíso comparado con el hogar de su infancia. Cuando conoció a Peter, Shannon pensó que por fin había encontrado a alguien que entendía su necesidad de espacio personal. Era tranquilo, respetaba sus límites y nunca la presionaba. Cuando se casaron y compraron su primera casa, Shannon lloró de felicidad.
Por fin tenía su propia casa, su propio rincón en el mundo. Pero ahora, sentada al borde de la cama en esta misma casa, Shannon sentía que su sueño se le escapaba de las manos. Mary, con su presencia constante y sus consejos no solicitados, le recordaba los días en que nunca había tenido un momento de paz, nunca había tenido una pizca de espacio que pudiera llamar suyo. Y Peter, que debería haber comprendido, que debería haber protegido su espacio compartido, en cambio había abierto las puertas de par en par, permitiendo que su madre invadiera sus vidas. Shannon recordó cómo, de niña, había imaginado a menudo su hogar ideal. En sus sueños era una casa espaciosa, con grandes ventanales y un jardín, pero lo más importante era que tenía una habitación solo para ella, una habitación donde pudiera leer, soñar, ser ella misma sin miedo a que nadie interrumpiera su paz. Ahora tenía esta casa, pero la sensación de seguridad y paz que había anhelado se estaba esfumando. Cada vez que Mary reorganizaba las cosas o le daba boundary sobre cómo llevar la casa, Shannon sentía que su espacio personal se reducía, que las paredes empezaban a presionarla de nuevo. Recordaba que de niña había intentado hacerse un hueco en el armario. Había metido allí una manta, una linterna y algunos libros, con la esperanza de encontrar algo de intimidad. Pero su escondite duró solo unos días. Su madre lo descubrió cuando buscaba toallas limpias y regañó a Shannon por Bill. Ahora Shannon se sentía igual que entonces en el armario. Era como si su último escondite hubiera sido descubierto y destruido y no tuviera dónde esconderse de nuevo. Se acercó a la ventana y miró hacia el jardín. Este jardín era una de las razones por las que Peter y ella habían elegido esta casa en particular. Shannon había soñado con pasar tardes tranquilas leyendo un libro bajo el gran roble, pero ahora incluso el jardín le parecía ajeno. Mary ya había dado su opinión sobre cómo debía cuidarse, qué flores plantar, cómo podar los arbustos. Shannon cerró los ojos y respiró hondo. No podía dejar que la historia se repitiera. No podía quedarse atrapada de nuevo, sin derecho a la intimidad, a su propia opinión, a su propia vida. Pero ¿cómo explicárselo a Peter? ¿Cómo hacerle entender que para ella no era solo una cuestión de comodidad o capricho, que era una cuestión de supervivencia, de mantenerse como persona? Shannon recordó cómo, de niña, había soñado a menudo con una puerta mágica, una puerta que solo ella podía ver y abrir. Detrás de esa puerta estaría su propio mundo, donde nadie podría molestarla. Ahora mismo sentía que necesitaba esa puerta más que nunca. Sabía que no podía huir del problema. Quería a Peter y, en el fondo, sabía que no quería hacerle daño. Pero también sabía que no podía seguir viviendo así, sintiendo constantemente que sus límites estaban siendo violados. Shannon volvió a la cama y se sentó, rodeándose las rodillas con los brazos. Debía encontrar la forma de explicarle a Peter por qué esto era tan importante para ella. Debía hacerle entender que su necesidad de espacio personal no era un capricho, sino una necesidad nacida de años de vivir en un entorno en el que no tenía nada propio. Pero primero tenía que serenarse. Shannon sabía que la conversación que se avecinaba sería difícil. Tendría que revelarle a Peter una parte de su pasado de la que prefería no hablar. Hablar del miedo, del sentimiento de impotencia, de la lucha constante por ser ella misma. Esperaba que Peter lo entendiera, que recordara por qué la había amado, su independencia, su fuerza, su capacidad para crear confort y paz en su hogar. Esperaba que se diera cuenta de que la presencia de Mary amenazaba todo eso. Shannon se levantó y se acercó al espejo. En el reflejo vio no solo a su yo actual, sino también a aquella niña que una vez soñó con una habitación propia. No podía defraudar a esa niña. Tenía que luchar por su derecho a tener su propio espacio personal, aunque eso significara enfrentarse no solo a Mary, sino también a Peter. Con ese pensamiento,
Shannon cuadró los hombros y respiró hondo. Estaba dispuesta a luchar, lista para hacer valer su derecho a un hogar que fuera realmente su fortaleza. Un lugar donde pudiera ser ella misma, sin miedo y sin tener que defenderse constantemente. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que la alternativa, volver a una vida en la que no tenía intimidad, era sencillamente insoportable. Shannon estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para preservar su libertad y su hogar, incluso si eso significaba arriesgar su matrimonio. Había pasado una semana desde la pelea por las llaves. La tensión en la casa se podía cortar con un cuchillo. Shannon intentaba evitar los enfrentamientos directos, pero cada día surgían nuevos motivos de irritación. Una mañana Shannon bajó a la cocina y se encontró con que Mary había reorganizado completamente todo lo que había en los armarios. «Buenos días, querida», la saludó Mary con una sonrisa. «He decidido organizar un poco tu cocina. Ahora todo está en su sitio». Shannon se quedó paralizada en la puerta, sintiendo que la ira le hervía por dentro. «Mary, ¿por qué has hecho eso? Teníamos nuestro propio pedido». «Oh, pero este es mucho más práctico», respondió Mary, sin darse cuenta de la creciente irritación de Shannon. «Ahora todos los platos están junto al lavavajillas y las ollas más cerca de la cocina. Es más cómodo, ¿verdad?» Shannon respiró hondo, intentando mantener la calma. «Mary, agradezco tu preocupación, pero esta es nuestra cocina. Peter y yo decidimos cómo organizar las cosas aquí». Mary parecía dolida. «Solo quería ayudar. Sabes, cuando era una joven esposa, mi suegra me enseñó muchas cosas útiles sobre cómo llevar una casa». «Estoy segura de que lo hizo», dijo Shannon, tratando de mantener la voz uniforme. «Pero los tiempos cambian. Cada familia tiene hábitos y preferencias diferentes». Mary sacudió la cabeza. «Oh, jóvenes, creen que saben más. Pero créeme, querida, la experiencia no es algo que no se pueda comprar». Shannon sintió que su paciencia se agotaba. «Mary, por favor, en el futuro, pregúntanos antes de cambiar algo en la casa». «Por supuesto, querida», respondió Mary con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Aunque habría pensado que una nuera agradecería la ayuda de una suegra. Peter entró en la cocina, rompiendo la incómoda pausa. «Buenos días, mis mujeres favoritas». «Oh, mamá, ¿has reorganizado los platos? Gran idea». Shannon sintió que se le apretaba el corazón. Se dio la vuelta y salió de la cocina sin decir palabra. Al día siguiente, la situación empeoró. Shannon volvió del trabajo y se encontró con que Mary había vuelto a lavar toda la ropa, incluidas las prendas delicadas que requerían un cuidado especial. «Mary, ¿qué has hecho?», exclamó Shannon levantando su blusón de seda favorito, ahora irremediablemente estropeado. «Estas cosas no debían lavarse a máquina». Mary puso cara de sorpresa. «Pero querida, solo quería ayudar. Me di cuenta de que tenías mucha ropa amontonada, así que pensé en facilitarte el trabajo». «Yo no te pedí que hicieras eso», dijo Shannon, sintiendo que la ira aumentaba en su interior. «Estas son mis cosas, Mary, mis cosas personales». «Shannon, no hay necesidad de enfadarse tanto», intervino Peter, que había oído su conversación. «Mamá tenía buenas intenciones». Shannon se volvió hacia su marido, sin dar crédito a lo que oía. «Peter, ¿no lo entiendes? No se trata solo de lavar la ropa, se trata de respetar nuestros límites, nuestro espacio personal». Mary negó con la cabeza. «Oh, Shannon, estás exagerando. No debería haber límites en una familia. Se supone que debemos ayudarnos mutuamente». Shannon sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Eso no es ayudar, Mary. Es una intrusión». Salió corriendo de la habitación, dejando a Peter y Mary desconcertados. Pasaron los días y la tensión siguió aumentando. Todas las mañanas Shannon se despertaba con una sensación de inquietud, sin saber qué veggie le esperaba hoy. Un día descubrió que Mary había replantado todas las flores de su jardín, explicando que
Así crecerían mejor. En otra ocasión, Mary tiró Shiki, la vieja chaqueta de Shannon que guardaba como recuerdo del colegio, razonando que, de todas formas, estaba vieja y hecha jirones. Peter no parecía darse cuenta de lo descontrolada que se estaba volviendo la situación. Siguió defendiendo las acciones de su madre, atribuyéndolas a su deseo de ayudar. «Shannon, ¿no crees que estás exagerando?», le preguntó una tarde en que estaban solos. «Mamá solo intenta formar parte de nuestra familia». Shannon sintió que se le acababa la paciencia. «Peter, no está intentando formar parte de la familia. Está intentando tomar el control de nuestras vidas. ¿No te das cuenta?». Peter negó con la cabeza. «Lo único que veo es que mi mujer y mi madre no encuentran puntos en común. Y eso me está destrozando, Shannon». Shannon sintió una punzada de culpabilidad, pero la reprimió rápidamente. Sabía que no podía rendirse, que no podía dejar que Mary siguiera entrometiéndose en sus vidas. La situación alcanzó su punto álgido el sábado por la noche. Shannon y Peter planeaban una cena romántica, la primera en mucho tiempo. Shannon se pasó toda la tarde preparando una comida especial y poniendo la mesa. Cuando Peter llegó a casa del trabajo, Shannon le recibió con un vestido elegante y una copa de vino en la mano. «Sorpresa», sonrió. «Pensé que necesitábamos una velada solo para nosotros dos». Peter parecía encantado, pero antes de que pudiera decir nada, Mary entró en la habitación. «¡Qué bien!», exclamó. «Estaba pensando en sugerir que cenáramos todos juntos. He hecho mi tarta especial». Shannon sintió que se le caía el corazón. «En realidad, Mary, Peter y yo pensábamos pasar la velada solos». Mary parecía dolida. «Pero somos una familia. ¿No es mejor para todos pasar tiempo juntos?». Peter desvió la mirada de su esposa a su madre, claramente sin saber qué decir. Shannon sintió que algo dentro de ella se rompía. «No, Mary, no es mejor. Peter y yo somos marido y mujer. Tenemos derecho a pasar tiempo a solas». «Shannon», empezó Peter, pero ella lo interrumpió. «No, Peter, no puedo seguir así. No puedo vivir como si no tuviera derecho a la intimidad, a una vida propia». Mary sacudió la cabeza. «Oh, Shannon, eres tan egoísta. ¿No te das cuenta de lo importante que es la familia?». Aquellas palabras fueron la gota que colmó el vaso. Shannon dejó caer su vaso sobre la mesa con tanta fuerza que el vino se derramó. «¿Egoísta? ¿Yo soy egoísta? ¿Y tú, Mary? Invades nuestras vidas, cambias todo en nuestra casa, ignoras nuestras peticiones de espacio personal». «¿Y yo soy egoísta?». Peter intentó intervenir. «Vamos a calmarnos todos». Pero Shannon no podía parar ahora. «No, Peter, no voy a calmarme. Estoy cansada de fingir que todo va bien. Estoy cansada de sentirme como una extraña en mi propia casa». Se volvió hacia Mary. «¿Quieres saber por qué el espacio personal es tan importante para mí? Porque nunca lo he tenido. Nunca. Y ahora que por fin he construido mi hogar, mi vida, intentas quitármelo todo». Mary parecía sorprendida. «Yo nunca quise». «No, tú querías», la interrumpió Shannon. «Querías controlar nuestras vidas como controlabas la de Peter. Pero yo no soy Peter. No dejaré que lo hagas». Se volvió hacia su marido. «¿Y tú, Peter? ¿Estás dispuesto a dejar que tu madre destruya nuestro matrimonio?». Peter parecía confuso y molesto. «Shannon, por favor, hablemos de esto con calma». Pero Shannon negó con la cabeza. «No, Peter. Ya hemos intentado hablar con calma. No funciona. Es hora de tomar una decisión. O tu madre respeta nuestros límites, o…». No terminó la frase, pero todos entendieron la amenaza tácita. Mary se puso pálida. «No puedes hacer que Peter elija entre nosotros». «No le estoy obligando a elegir», replicó Shannon. «Le estoy pidiendo que respete nuestro matrimonio, nuestro hogar, nuestro derecho a la intimidad». Se volvió hacia Peter. «La elección es tuya, Peter, pero que sepas que no puedo seguir viviendo así. Merezco respeto y privacidad en mi propia casa». Con estas palabras,
Shannon abandonó la habitación, dejando a Peter y Mary en un silencio atónito. Sabía que era un momento decisivo. Pasara lo que pasara, sus vidas no volverían a ser las mismas. Tras el ultimátum de Shannon, en la casa reinaba una atmósfera opresiva. Peter se sentía entre la espada y la pared, dividido entre el amor a su mujer y la devoción a su madre. Cada mañana se levantaba con un gran peso en el corazón, sin saber qué nuevos conflictos le depararía el día. Una noche, cuando Shannon llegaba tarde al trabajo y Mary se había ido a casa de una amiga, Peter se sirvió un whisky por primera vez. Nunca había sido un gran aficionado al alcohol, pero ahora mismo le parecía la única forma de ahogar el interminable ruido de su cabeza. El primer sorbo le quemó la garganta, pero al cabo de unos minutos Peter sintió que la tensión se liberaba un poco. Se sentó en el salón en penumbra, mirando las fotos familiares de la pared. Aquí estaban él y Shannon el día de su boda, tan felices, tan llenos de esperanza en el futuro. Y aquí estaba la foto de sus padres, su madre abrazándole, sonriendo orgullosa. ¿Cómo pudieron estropearse tanto las cosas? Con el paso de los días, Peter empezó a recurrir al alcohol cada vez con más frecuencia. Primero un vaso de vino en la cena, luego un par de copas antes de acostarse. Pronto empezó a traer whisky a casa y a esconder una botella en su despacho. Shannon notó un cambio en el comportamiento de su marido. Una noche, cuando Peter volvió a casa del trabajo, olía claramente a alcohol. «Peter, ¿has estado bebiendo?», le preguntó frunciendo el ceño. Él se encogió de hombros, evitando su mirada. Solo un par de copas con los colegas después del trabajo. Nada del otro mundo. Shannon sintió que todo en su interior se contraía. Recordaba demasiado bien cómo el alcohol había destruido a su propia familia. «Peter, por favor, no. Podemos hablar de esto». Pero Peter solo hizo un gesto con la mano. «Está bien, Shannon. No le des importancia». Mary no pareció darse cuenta del problema de su hijo o prefirió ignorarlo. En lugar de eso, continuó con sus intentos de baile en casa, lo que no hizo más que empeorar las cosas. Un día, Peter intentó organizar una cena familiar, con la esperanza de reconciliar a su mujer y a su madre. Se pasó todo el día cocinando los platos favoritos de ambas e incluso compró una botella de vino caro. «Vamos a cenar en familia», propuso mientras todos se reunían alrededor de la mesa. Sin discusiones ni acusaciones, solo una velada agradable. Los primeros minutos transcurrieron en un tenso silencio. Entonces Mary empezó a elogiar las dotes culinarias de su hijo, comentando cómo ella le había enseñado a cocinar. «¿Te acuerdas, cariño, de la primera vez que hiciste este plato? Eras tan torpe, pero te enseñé todos los secretos», sonrió Mary. Shannon se tensó, sintiendo cómo crecía su irritación. «Peter es un excelente cocinero. Ha aprendido mucho con los años». «Por supuesto, querida», respondió Mary con una sonrisa condescendiente. «Pero lo básico lo aprendió de mí. Sabes, Shannon, yo también podría enseñarte algunos trucos. Tu cocina deja mucho que desear a veces». Peter vio que la cara de Shannon palidecía de ira. Se apresuró a intervenir. «Mamá, por favor, no hablemos de esto ahora». Pero ya era demasiado tarde. Shannon apartó el tenedor y se levantó de la mesa. «Gracias por la cena, Peter. Creo que me iré a mi habitación». Cuando ella se fue, Peter se volvió hacia su madre. «Mamá, ¿por qué has hecho eso? Te dije que fueras amable con Shannon». Mary parecía dolida. «Solo quería ayudar. Ya sabes lo importante que es para una esposa saber cocinar bien». Peter sintió que la frustración crecía en su interior. Se levantó de la mesa y se dirigió al bar. «Creo que me tomaré una copa». A partir de esa noche, la situación no hizo más que empeorar. Peter llegaba cada vez más tarde a casa, oliendo a alcohol. Evitaba hablar con Shannon y su madre y se escondía en su estudio con una botella de whisky. Shannon sentía que su marido se alejaba de ella. Una noche se despertó y vio que Peter no estaba en la cama. Lo encontró en el salón,
sentado en la oscuridad con un vaso en la mano. Peter, le llamó en voz baja. ¿Qué pasa? Él levantó una mirada brumosa hacia ella. No lo sé, Shannon. No sé qué hacer. Shannon se sentó a su lado, oliendo el alcohol. Podemos hablar de ello. Encontrar juntos una solución. Peter negó con la cabeza. ¿Qué clase de solución? ¿Quieres que elija entre tú y mamá? No puedo hacerlo. No te estoy pidiendo que elijas, dijo Shannon suavemente. Te pido que pongas límites, que respetes nuestro espacio personal. Y mamá cree que en una familia no debe haber límites, murmuró Peter. Que deberíamos ser uno solo. Shannon suspiró. Peter, tú y yo somos una familia. Tu madre es parte de nuestra familia, pero ella no puede vivir nuestras vidas. Peter terminó el contenido de su vaso y cogió la botella. Shannon le detuvo la mano. Por favor, ya basta. Esto no resolverá el problema. La miró con dolor en los ojos. ¿Qué va a resolver qué? Os quiero a los dos. No quiero perderos a ninguno de los dos. Shannon sintió que un nudo le subía a la garganta. No nos perderás, Peter, pero tienes que entender que nuestro matrimonio, nuestro hogar, es nuestro espacio personal. Tu madre tiene que respetarlo. Peter se cubrió la cara con las manos. No sé cómo explicárselo a mi madre. Siempre ha formado parte de mi vida. No entiende por qué las cosas tienen que cambiar ahora. Porque eres un hombre adulto, Peter, dijo Shannon suavemente. Tienes tu propia familia, tu propia vida. Tu madre tiene que aceptarlo. Permanecieron en silencio durante unos minutos. Entonces Peter dijo en voz baja: Tengo miedo, Shannon. Miedo de perderte. Miedo de decepcionar a mamá. Miedo de no lograrlo. Shannon abrazó a su marido sintiendo cómo temblaba. Lo superaremos juntos, Peter. Pero tienes que ser fuerte. Tienes que hablar con mamá. A la mañana siguiente, Peter decidió hablar con su madre. La encontró en la cocina preparando el desayuno. «Mamá, tenemos que hablar», empezó. Mary sonrió. «Por supuesto, cariño. ¿Sobre qué?» Peter respiró hondo. «Sobre la situación en la casa, sobre que te entrometas en nuestras vidas con Shannon». La sonrisa de Mary se desvaneció. «No me estoy entrometiendo, cariño. Solo estoy ayudando». «Mamá, eso no es ayudar», dijo Peter con firmeza. «Estás moviendo las cosas sin permiso, criticando a Shannon, tratando de controlar cada aspecto de nuestras vidas». Mary parecía dolida. «Solo quiero formar parte de tu vida, Peter. ¿Es eso tan malo?» «No, mamá, no es malo, pero hay límites. Shannon y yo somos una familia separada. Debemos tener nuestro propio espacio personal». Mary sacudió la cabeza. «No entiendo esta obsesión por el espacio personal. En una familia no debería haber secretos ni límites». Peter sintió que su irritación crecía. «Mamá, no se trata de secretos. Se trata de respeto, del derecho a tener una vida propia». «¿Tu propia vida sin mí, quieres decir?» Las lágrimas aparecieron en los ojos de María. «Te he dedicado toda mi vida, Peter, y ahora me alejas». Peter sintió que su determinación se debilitaba. «Mamá, no te estoy apartando. Solo te pido que respetes nuestros límites». Pero Mary ya estaba llorando y Peter sintió que la culpa lo abrumaba. Abrazó a su madre tratando de consolarla. «No pasa nada, mamá. Ya se nos ocurrirá algo». Cuando Shannon entró en la cocina y vio la escena, se le desplomó el corazón. Se dio cuenta de que, una vez más, Peter no había sabido enfrentarse a su madre. Esa noche, Peter volvió a emborracharse. Shannon lo encontró en su despacho, sentado ante su escritorio con una botella de whisky medio vacía. «Peter, por favor, para», le suplicó. «Esto no es una solución». Él la miró con ojos turbios. «¿Cuál es la solución, Shannon? No puedo elegir entre vosotros. No puedo perderte a ti o a mamá». Shannon sintió que su paciencia se agotaba. «Peter, ya nos estás perdiendo. Te estás perdiendo a ti mismo en esa botella». Él negó con la cabeza. «No lo entiendes.
Mamá siempre ha estado ahí para mí. Siempre ha cuidado de mí. No puedo apartarla. Nadie te pide que la alejes, dijo Shannon. Solo pon límites. Dile que la queremos, pero que necesitamos nuestro espacio personal. Peter soltó una carcajada amarga. ¿Crees que no lo he intentado? Ella no lo entiende. Para ella es una traición. Shannon sintió que la desesperación crecía en su interior. ¿Y yo, Peter? ¿No es una traición para mí dejar que tu madre controle nuestras vidas? Peter no contestó. Se limitó a servirse otro whisky. Shannon se quedó mirando a su marido, sintiendo que se le partía el corazón. Quería a Peter, pero no podía ver cómo se destruía a sí mismo y a su matrimonio. Sabía que tenía que hacer algo, pero no estaba segura de tener fuerzas. Los días pasaban y la situación empeoraba. Peter volvía a casa borracho cada vez con más frecuencia, evitando la conversación y la confrontación. Mary seguía intentando controlar la vida en la casa, y Shannon sentía que su paciencia se agotaba cada día que pasaba. Una noche, cuando Peter volvió a no llegar a tiempo a casa, Shannon se dio cuenta de que había llegado a su límite. No podía seguir viviendo así, viendo cómo su marido se destruía poco a poco y cómo su casa dejaba de ser su fortaleza. Se sentó en la mesa de la cocina, mirando su teléfono y contemplando su próximo movimiento. Sabía que tenía que hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. ¿Pero estaba preparada para las consecuencias de su decisión? Shannon estaba de pie en medio del salón, con las manos temblando de rabia. Acababa de terminar otro escándalo con Mary, que de nuevo intentaba reorganizar los muebles por conveniencia. Esta fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de Shannon. «¡Basta!», exclamó, sintiendo que años de emoción reprimida finalmente estallaban. «No voy a aguantar más esto. Mary, dame las llaves de nuestra casa, inmediatamente». Mary se sobresaltó, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. «¿Qué? Pero se supone que yo tengo las llaves. Soy la madre de Pedro. ¿Cómo puedes pedirme eso?» «No», dijo Shannon con firmeza, sintiendo que la determinación crecía en su interior. «Esta es nuestra casa, mía y de Peter. No tienes derecho a entrar aquí sin invitación. Constantemente violas nuestros límites y no puedo soportarlo más». Peter, de pie a un lado, parecía confuso y un poco asustado. Cambió la mirada de su esposa a su madre, sin saber claramente de qué lado ponerse. «Shannon, quizás estás exagerando. Mamá solo quiere ayudar». «No, Peter», lo interrumpió Shannon, sintiendo que su voz temblaba por la emoción apenas contenida. «Eso no es ayuda. Es una invasión de nuestras vidas, de nuestro espacio personal. O tu madre entrega las llaves o cambio yo las cerraduras. Tú eliges». Mary, viendo la determinación en los ojos de su cuñada, sacó las llaves de su bolso a regañadientes. Sus manos temblaron ligeramente cuando se las tendió a Shannon. «Toma, cógelas», dijo con amargura. «Pero te vas a arrepentir. Estás arruinando nuestra familia, Shannon». Shannon cogió las llaves, sintiéndose extrañamente aliviada y al mismo tiempo apesadumbrada por la gravedad de la situación. «Gracias, Mary», dijo, tratando de mantener la calma. «Ahora, por favor, vete. Peter y yo tenemos que hablar». Mary lanzó una última mirada dolida a su hijo, como si esperara que intercediera por ella, pero Peter permaneció en silencio, mirando al suelo. Finalmente, se dio la vuelta y salió, dando un sonoro portazo. En cuanto la puerta se cerró tras Mary, Peter se volvió hacia su mujer. Su rostro mostraba una mezcla de ira y confusión. «¿Por qué has hecho eso?», preguntó levantando la voz. «Sabes lo que le molestaría a mamá. Ella siempre nos ha cuidado, siempre ha estado ahí para nosotras». Shannon respiró hondo, intentando mantener la calma. «Peter, escúchame. Necesitamos un poco de espacio personal. Tu madre no puede irrumpir en nuestra casa, reorganizar las cosas, decirnos cómo vivir nuestras vidas. Somos adultos. Esta es nuestra vida». Pero Peter no pareció escucharla.
Su rostro enrojeció de ira. Siempre has estado en contra de mi madre. Siempre has pensado que se entrometía. O quizá eres tú el que no sabe formar parte de una familia. Esas palabras golpearon a Shannon como una bofetada en la cara. Sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuvo. ¿No sé formar parte de una familia? Peter, construí esta familia contigo. Te quiero, pero no puedo seguir viviendo como si no tuviera derecho a mi propia opinión, a mi propio espacio. Peter negó con la cabeza, sus ojos brillaban de emoción contenida. Cogió su chaqueta y se dirigió a la puerta. ¿A dónde vas?, preguntó Shannon, aunque ya sabía la respuesta. Necesito un trago, dijo Peter sin volverse. La puerta se cerró tras él con un fuerte portazo, dejando a Shannon sola en el opresivo silencio de la casa. Shannon se hundió en el sofá, sintiendo que las fuerzas la abandonaban. Las lágrimas que había retenido durante tanto tiempo por fin brotaron. Lloró por su matrimonio que parecía desmoronarse, por los sueños de una familia feliz que ahora parecían tan lejanos e inalcanzables. Pasaron varias horas. Shannon, exhausta y emocionalmente agotada, finalmente se quedó dormida en su dormitorio y en el de Peter. Su sueño era agitado, lleno de pesadillas sobre habitaciones estrechas y voces fuertes de las que no podía esconderse. En lo más profundo de la noche, la despertó un ruido sordo. Al principio pensó que era parte de su pesadilla, pero el sonido se repitió, esta vez más fuerte. La puerta del dormitorio se abrió con tal fuerza que golpeó la pared, y un Peter borracho y una Mary furiosa entraron en la habitación. ¡Tú!, gritó Mary, señalando a Shannon con el dedo. Tenía la cara roja de ira y los ojos encendidos de rabia. ¿Cómo te atreves a quitarme las llaves? Estás obligada a darme las llaves de tu casa. Entraré cuando quiera. Shannon, que aún no se había despertado del todo, se sentó en la cama. Tenía el corazón acelerado y la adrenalina recorriéndole el cuerpo. ¿Qué, Mary? Peter, ¿qué hacéis aquí? ¿Cómo habéis entrado? Peter se tambaleó hacia la cama. Olía fuertemente a alcohol y sus ojos estaban nublados y desenfocados. Mamá tiene razón, murmuró, luchando por sacar las palabras. Debería tener acceso. Es mi madre. Nosotros hicimos un duplicado de la llave. Shannon sintió que una oleada de rabia y determinación crecía en su interior. Todos los miedos e inseguridades de los últimos meses desaparecieron de repente, dando paso a la claridad y a la firme convicción de que tenía razón. Se levantó de la cama y se enderezó, mirando a Peter y a Mary. «No», dijo con firmeza, la voz tranquila y decidida. «Ni tú, ni Mary, ni nadie entrará en esta casa sin mi permiso. Esta es mi casa y tengo derecho a mi intimidad. Lo que has hecho ahora es una violación de la ley y de mi confianza». Mary parecía estupefacta. Estaba claro que no se esperaba semejante desaire. «¿Cómo te atreves?», exclamó, con la voz temblorosa por la rabia. «Soy la madre de Peter, tengo derecho a estar aquí, no puedes echarme». «No, no puedes», la interrumpió Shannon, sintiendo que años de ira reprimida encontraban por fin una salida. «¿Y sabéis qué? Ya que no respetáis mis límites y mi derecho a un espacio personal, podéis buscaros otra casa. No voy a aguantar más esto». Peter y Mary se pusieron pálidos, dándose cuenta de repente de la gravedad de la situación. La bruma alcohólica de los ojos de Peter se aclaró un poco, dando paso al miedo y la confusión. «Shh, Shannon», murmuró, tratando de enfocar los ojos en su esposa. «No puedes. Este es nuestro hogar». «Puedo y lo haré», replicó Shannon, con voz firme y sin permitir objeciones. «No voy a aguantar más esto. Los dos, fuera de mi casa. Ahora mismo. No estoy bromeando». Mary abrió la boca para objetar, pero Shannon no le dio la oportunidad. «No, Mary, sin excusas. Las dos os vais. Inmediatamente. O llamaré a la policía. No estoy bromeando ni exagerando. Estoy cansado de esta intrusión en mi vida, esta violación constante de mis límites».
Esto es el fin. Peter y Mary se quedaron de pie, estupefactos, mirando a Shannon con incredulidad. Solo ahora parecían darse cuenta de que esta era su última visita a esta casa. Shannon pudo ver que poco a poco se daban cuenta de la realidad de la situación y que el miedo y la incomprensión de sus ojos eran sustituidos por la comprensión de lo irreversible de lo que estaba ocurriendo. «Fuera», repitió Shannon, señalando la puerta. Su voz era tranquila, pero había una sensación de acero en ella. «Y ahora no voy a repetirlo». Peter y Mary, aún pálidos y conmocionados, se dirigieron lentamente hacia la salida. Shannon los siguió, asegurándose de que realmente se iban. Sentía una extraña mezcla de emociones, alivio, tristeza, rabia y en algún lugar de su interior, esperanza de un nuevo comienzo. Cuando llegaron a la puerta principal, Peter se dio la vuelta. Tenía una mirada suplicante. «Shannon, por favor, hablemos, y te lo compensaré». Pero Shannon negó con la cabeza. «No, Peter, ahora mismo no. Quizá algún día podamos hablar, pero hoy no. Ahora mismo, los dos tenéis que marcharos». Mary lanzó una última mirada a Shannon, llena de resentimiento e incomprensión, antes de salir por la puerta. Peter la siguió, con los hombros caídos, parecía roto y perdido. Cuando la puerta se cerró tras ellos, Shannon respiró hondo. Se acercó a la puerta y giró la llave en la cerradura 2 veces, sintiendo que parte de la tensión abandonaba su cuerpo con cada vuelta. Se apoyó en la puerta, sintiendo cómo la adrenalina se desvanecía poco a poco, dejando tras de sí el cansancio y una extraña desolación. Pero al mismo tiempo sintió algo más, una sensación de libertad que no había sentido en mucho tiempo. Shannon subió lentamente las escaleras y volvió al dormitorio. Miró la cama desordenada, los signos de la presencia de Peter, su camisa tirada descuidadamente en la silla, su libro favorito en la mesilla de noche. De repente, todo le pareció tan extraño y distante. Se tumbó en la cama sin quitarse la bata y se quedó mirando el techo. Los pensamientos se agolpaban en su cabeza a una velocidad vertiginosa. ¿Qué pasaría después? ¿Sería capaz de perdonar a Peter? ¿Querría hacerlo? ¿Cómo seguiría adelante, sola en aquella casa tan grande? Pero en medio de todos esos pensamientos perturbadores, había uno que la reconfortaba. Por primera vez en mucho tiempo sentía que había hecho lo correcto. Se había protegido a sí misma, su dignidad, su derecho a la intimidad. Shannon cerró los ojos, sintiendo que el cansancio acababa por hacer mella en ella. Sabía que le esperaban muchos retos y decisiones difíciles, pero ahora mismo, en ese momento, se sentía segura en su propia casa, y eso era lo único que importaba. La mañana siguiente al escándalo fue sorprendentemente tranquila. Shannon se levantó temprano, sintiendo una extraña mezcla de devastación y determinación. Sabía que hoy sería un día difícil, pero estaba dispuesta a afrontarlo con la cabeza bien alta. Lo primero que hizo fue llamar al servicio de sustitución de cerraduras. Para su sorpresa, pudo concertar una visita urgente del cerrajero en tan solo 1 hora. Mientras esperaba a que llegara, Shannon empezó a empaquetar las pertenencias de Peter y Mary. Cada camiseta, cada libro, cada baratija que les pertenecía despertaba en ella una tormenta de emociones. Los recuerdos de momentos felices se entremezclaban con la amargura de los últimos meses, pero Shannon no se permitió sucumbir al sentimentalismo. Metió metódicamente las cosas en cajas, intentando no pensar en el hecho de que esos objetos nunca volverían a su casa. Cuando llegó el cerrajero, Shannon lo recibió con alivio. Mientras él trabajaba, ella siguió empaquetando, sintiendo que el peso del pasado se hacía un poco más liviano con cada caja cerrada. «Hecho, señora», dijo el capataz al cabo de 1 hora. «Las nuevas cerraduras están instaladas. Aquí tiene las llaves». Shannon cogió el manojo, sintiendo una extraña emoción.
Aquellos trocitos de metal simbolizaban su nueva vida, una vida en la que ella misma controlaba quién entraba en su casa y en su vida. Gracias, dijo, tendiéndole el pago al señor. No sabe cuánto significa esto para mí. El manitas asintió con una sonrisa comprensiva y se marchó, dejando a Shannon sola en la casa que ahora era verdaderamente suya. El siguiente paso era sacar las cosas de Peter y Mary. Shannon alquiló una pequeña furgoneta y un trastero. La carga le llevó más tiempo de lo que esperaba. Cada caja parecía pesar una tonelada, no tanto por el peso físico como por la carga emocional. Cuando la última caja estuvo cargada, Shannon se sentó al volante de la furgoneta y respiró hondo. Miró la casa que había sido testigo de tantos momentos felices y amargos y sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Pero contuvo las lágrimas. No era el momento de debilitarse. El trayecto hasta el almacén pasó como un borrón. Shannon descargó mecánicamente las cajas, firmó los papeles necesarios y recibió la llave de la taquilla. Durante todo ese tiempo se sintió como en un sueño, sin darse cuenta del todo de la realidad de lo que estaba ocurriendo. Cuando llegó a casa, Shannon vio que había unos cuantos mensajes en el contestador. Pulsó el botón de reproducción, preparándose para lo peor. «Shannon, soy Peter. Por favor, llámame. Tenemos que hablar. No entiendo lo que pasó anoche. Por favor, hablemos». El siguiente mensaje era de Mary. Su voz sonaba a la vez dolida y enfadada. «Shannon, ¿cómo pudiste hacernos esto? Somos familia. No puedes echarnos de casa. Llámame ahora mismo». Shannon borró los mensajes, sintiendo que la irritación crecía en su interior. Seguían sin entenderlo. No se daban cuenta de que con sus acciones habían llevado la situación a un punto sin retorno. Nada más alejarse del contestador, sonó el timbre de la puerta. Shannon se quedó helada, sabiendo quién podía ser. Se dirigió a la puerta, pero no abrió. «¡Shannon!», llegó la voz de Peter desde el otro lado. «Sé que estás en casa. Por favor, abre la puerta. Tenemos que hablar». Shannon permaneció en silencio, apoyada en la puerta y cerrando los ojos. Una parte de ella quería abrir, dejar entrar a Peter, intentar arreglar las cosas, pero sabía que sería un error. «Shannon, por favor», continuó suplicando Peter. «Te quiero. Sé que he cometido un error. Hablemos de ello». «Vete, Peter», replicó finalmente Shannon, sorprendida por la calma de su voz. «No tenemos nada más que hablar». «Pero esta también es mi casa», exclamó Peter, con la voz cada vez más desesperada. «No puedes echarme sin más». «Puedo y lo hice», replicó Shannon. «Tus cosas están en la taquilla. Te enviaré por correo la dirección y la llave. Ahora vete, por favor, o llamaré a la policía». Hubo una larga pausa. Shannon casi podía sentir físicamente la conmoción e incredulidad de Peter a través de la puerta cerrada. «¿De verdad? ¿Lo has hecho de verdad?», murmuró al fin. «Shannon, por favor, hablemos de esto. Lo arreglaré, te lo juro». Shannon sintió que el corazón se le apretaba de dolor, pero sabía que no podía echarse atrás. «Adiós, Peter», dijo en voz baja. «Por favor, no vuelvas». Oyó que Peter decía algo más, pero se obligó a alejarse de la puerta. Cada paso le costaba darlo, pero sabía que era necesario. El resto del día pasó como un borrón. Shannon hizo sus tareas mecánicamente, tratando de ocuparse con cualquier cosa para mantener su mente fuera de lo que había sucedido, pero la realidad la alcanzó por la noche, cuando se sentó a cenar en la cocina vacía. El silencio de la casa, que antes le había parecido un refugio acogedor, ahora la oprimía. De repente, Shannon se dio cuenta de lo sola que se sentía. Pero junto con esa comprensión vino otra, una sensación de libertad que no había experimentado en mucho tiempo. Sus cavilaciones se vieron interrumpidas por otro timbrazo en la puerta. Esta vez era Mary. Shannon oyó su voz antes de llegar a la puerta. «Shannon, abre ahora mismo», gritó Mary.
¿Cómo te atreves a echarnos? Esta es la casa de mi hijo. Shannon respiró hondo, preparándose para otro enfrentamiento. Mary, vete, por favor, dijo a través de la puerta. No quiero hablar contigo. No puedes ignorarme sin más, continuó gritando Mary. Soy la madre de Peter, tengo derechos. No, Mary, replicó Shannon con firmeza. No tienes ningún derecho sobre esta casa ni sobre mi vida. Por favor, vete o me veré obligada a llamar a la policía. No te atreverías, exclamó Mary, pero ya se podía oír la incertidumbre en su voz. Me atrevo, replicó Shannon. Adiós, Mary. Oyó que Mary seguía gritando algo, pero se obligó a no escuchar. Shannon volvió al salón y encendió la televisión, intentando ahogar los gritos de su suegra y sus propios pensamientos. Pasaron varias horas hasta que Shannon decidió mirar por la ventana. La calle estaba vacía. Ni Peter ni Mary estaban a la vista. Sintió un extraño alivio mezclado con amargura. Shannon se despertó temprano por la mañana sintiendo una extraña mezcla de alivio y ansiedad. La luz del sol que entraba por las cortinas parecía más brillante que de costumbre, como si la naturaleza celebrara su nueva libertad. Se tumbó en la cama, escuchando el silencio de la casa. Ni pasos en la cocina, ni tintineo de platos, ni conversaciones apagadas, solo ella y sus pensamientos. Shannon se levantó lentamente de la cama, se acercó a la ventana y abrió las cortinas. Su mirada se posó en la casa de al lado, donde la señora Johnson regaba las rosas como de costumbre. La vida seguía como siempre, como si nada hubiera cambiado. Pero para Shannon, todo había cambiado. Bajó a la cocina y automáticamente se puso a preparar café. Solo cuando la máquina emitió un zumbido, Shannon se dio cuenta de que había sacado 2 tazas por costumbre. Volvió a guardar la taza sobrante en el armario, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. Pequeñas cosas como esta, que le recordaban a Peter, estaban por todas partes. Sentada a la mesa de la cocina con una taza de café caliente, Shannon se dejó llevar por los recuerdos. Aquí mismo, en esta misma mesa, Peter y ella habían celebrado la compra de la casa. Allí mismo, en los fogones, él la había abrazado mientras ella preparaba su primera cena familiar. Y allí mismo, en aquella silla, era donde Mary solía sentarse a dar consejos domésticos no solicitados. Shannon suspiró, apartando los recuerdos. Sabía que no debía dejarse llevar por la nostalgia. Los últimos meses habían echado por tierra todo lo bueno de su relación. Las constantes intromisiones de Mary, el alcoholismo de Peter y la incapacidad de ambos para respetar sus límites habían conducido al inevitable final. La mirada de Shannon se posó en el teléfono. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarse a la realidad. Tenía que llamar al trabajo, explicar la situación, quizá tomarse unos días libres. Tenía que ponerse en contacto con un abogado, iniciar el proceso de divorcio. Tantas cosas que hacer, tantas decisiones que tomar. Pero hoy se permitiría a sí misma simplemente ser, respirar en su propia casa, disfrutar de la paz y la tranquilidad. Shannon pasó el día vagando sin rumbo por la casa. Se detenía ante cada cuadro, cada objeto asociado a un recuerdo. En un momento dado se encontró en el estudio de Peter, mirando su colección de discos de vinilo. ¿Cuántas tardes habían pasado aquí escuchando música y soñando con el futuro? Ese futuro parecía ahora muy diferente. En el dormitorio, Shannon abrió el armario y pasó la mano por las pertenencias que le quedaban a Peter. Su jersey favorito, que ella le había regalado las navidades pasadas. La corbata que llevaba a las reuniones importantes. Cada objeto era un trozo de su historia común. Shannon sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero se obligó a contenerse. Cerró el armario y salió de la habitación, sabiendo que pronto tendría que enfrentarse a esto también. Por la noche, sentada en el salón con una copa de vino, Shannon se permitió pensar en el futuro. ¿Qué haría con esta casa tan grande? ¿Sería capaz de vivir aquí sola o los recuerdos la perseguirían a cada paso? Tal vez debería vender la casa y empezar de cero.
Sus cavilaciones se vieron interrumpidas por el timbre del teléfono. Shannon se quedó paralizada, mirando la pantalla parpadeante. Era el número de su hermana Emily. Con un suspiro, Shannon contestó. «¿Shannon? ¿Es verdad que has echado a Peter? ¿Has echado a Peter?» La voz de Emily sonaba preocupada y un poco sentenciosa. Shannon cerró los ojos, sintiendo que volvía la tensión. «Sí, Emily, lo hice. Es verdad». «¿Pero por qué? ¿Qué ha pasado? Parecíais una pareja tan feliz». Shannon sonrió con amargura. Parecía ser la palabra clave. «No sabes por lo que he pasado estos últimos meses». Le habló brevemente a su hermana de las constantes interferencias de Mary, de la bebida de Peter, de cómo habían irrumpido en la casa en mitad de la noche. Con cada palabra, Shannon sentía que el peso sobre sus hombros se aligeraba un poco. Por fin podía decir lo que pensaba. «Oh, Shannon», suspiró Emily tras una larga pausa. «No tenía ni idea de que fuera tan grave. ¿Por qué no dijiste nada?» «Pensé que podría arreglarlo», respondió Shannon, sintiendo que las lágrimas le subían a la garganta. «Me esforcé tanto por mantener unida a nuestra familia, pero en algún momento me di cuenta de que me estaba perdiendo en la lucha». La conversación con su hermana se prolongó durante largo rato. Emily se ofreció a venir, pero Shannon declinó. Necesitaba tiempo para ordenar sus sentimientos y pensamientos. Después de la conversación, Shannon se sintió emocionalmente agotada, pero al mismo tiempo un poco más ligera. El apoyo de su hermana, aunque a distancia, le daba fuerzas. Mientras tanto, en un pequeño piso al otro lado de la ciudad, Peter estaba sentado en el sofá, mirando al vacío. Mary se afanaba por crear un ambiente acogedor en aquel refugio provisional. «Peter, querido, tienes que comer algo», dijo Mary, poniendo un plato de sopa delante de su hijo. «Necesitas fuerzas para luchar contra esta locura». Peter miró a su madre con cansancio. «¿Qué locura, mamá? ¿El hecho de que mi mujer me haya echado de mi propia casa? ¿O que yo lo haya permitido?» Mary se agachó junto a su hijo y le acarició el brazo. «No es culpa tuya, cariño. Todo es culpa de Shannon. Siempre has sido demasiado obstinada. Te dije que no era la adecuada para nuestra familia». Peter negó con la cabeza. «No, mamá. Te equivocas. Shannon era una esposa maravillosa. Fui yo quien la arruinó. Nosotros la arruinamos». Mary parecía sorprendida. «¿De qué estáis hablando? Solo queríamos formar parte de tu vida». «Formar parte de la vida es una cosa», replicó Peter, sintiendo que la ira se acumulaba en su interior. «Y controlar todos los aspectos de ella es otra muy distinta. No respetábamos sus límites, mamá. Invadimos su espacio personal sin pedir permiso». Mary resopló. «Espacio personal. ¡Qué tontería! En una familia no debería haber límites». «Esa es exactamente la actitud que nos ha traído hasta aquí», dijo Peter, levantándose del sofá. «Te quiero, mamá, pero tenemos que admitir nuestros errores. Si no, perderé a Shannon para siempre». Se dirigió a la puerta, ignorando las protestas de su madre. Peter sabía que tenía mucho que pensar, mucho que replantearse, y solo podía hacerlo lejos de la influencia de su madre. Al salir, Peter respiró hondo. La ciudad se extendía ante él, tan familiar y a la vez tan extraña. En algún lugar en la casa que compartían estaba Shannon, la mujer a la que amaba más que a nada en el mundo y a la que había fallado tan cruelmente. Peter sabía que el camino hacia la reconciliación sería largo y difícil, si es que era posible, pero estaba dispuesto a luchar. Por su matrimonio, por su amor, por el derecho a volver a llamar suya a aquella casa. Sacó el teléfono y marcó un número. Tras unos pitidos, respondió una voz masculina. «¿Hola?» «Hola, John», dijo Peter. «Soy Peter. Escucha, ¿sigues dirigiendo ese grupo de apoyo para alcohólicos?» Se oyó una pausa al otro lado del cable. «Sí, lo dirijo. Peter, ¿estás?» «Necesito ayuda, John», le interrumpió Peter. «Quiero apuntarme a la próxima reunión».
Al hacer esa llamada, Peter sintió que una pequeña chispa de esperanza se encendía en su corazón. Sabía que era solo el principio de un largo viaje, pero era el primer paso para convertirse en un hombre mejor, para convertirse en el hombre que Shannon merecía. De vuelta al piso, Peter descubrió que Mary ya se había marchado, dejando una nota en la que decía que volvería por la mañana. Agradeció la soledad. Necesitaba tiempo para pensar, para ordenarse. Sentado en la tranquilidad del pequeño piso, Peter recordó cada momento de su vida y la de Shannon. Cómo se habían conocido, cómo se habían enamorado, cómo habían hecho planes para el futuro, y cómo poco a poco todo había empezado a desmoronarse. Recordó la primera vez que Shannon le pidió que hablara con su madre sobre los límites, cómo la había rechazado, diciendo que exageraba. Recordó cómo empezó a beber para evitar conflictos en casa, cómo cada día se alejaba más de la esposa a la que una vez había jurado amar y proteger. Peter se cubrió la cara con las manos, sintiendo las lágrimas rodar por sus mejillas. Había perdido tanto, pero tal vez no todo estaba perdido. Quizás si cambiaba de verdad, si le demostraba a Shannon que se daba cuenta de sus errores, ella podría darle una segunda oportunidad. Con estos pensamientos, Peter se quedó dormido en el incómodo sofá, soñando con la casa que ya no era suya y con la mujer que tan tontamente había alejado. Habían pasado 3 meses desde el día en que Shannon había echado a Peter y Mary de casa. El otoño se había convertido en invierno y las primeras nieves cubrían las calles con un manto blanco. Shannon se asomó a la ventana, observando los copos de nieve que caían, y reflexionó sobre cómo había cambiado su vida durante ese tiempo. Las primeras semanas habían sido las más duras. Peter no paraba de llamar e intentar quedar, suplicando una segunda oportunidad. Mary alternaba las diatribas airadas con los intentos de manipulación, amenazando con demandar o apelando a la compasión. Shannon se mantenía firme, contestando solo a través de su abogado. Poco a poco, las llamadas se hicieron menos frecuentes y luego cesaron por completo. Shannon sintió una extraña mezcla de alivio y tristeza. Una parte de ella seguía queriendo a Peter, añoraba aquellos tiempos felices en los que estaban juntos, pero la otra parte, la que había aprendido a valorar su libertad y su espacio personal, sabía que era lo mejor. El timbre sonó, sacando a Shannon de su ensueño. Se puso tensa, preguntándose quién podría ser. Al abrir la puerta, vio a Peter. Tenía mejor aspecto que la última vez que lo había visto. Tenía los ojos claros en lugar de turbios por el alcohol y las mejillas rosadas por el frío. «Hola, Shannon», dijo en voz baja. «¿Puedo pasar? Tenemos que hablar». Shannon dudó. Una parte de ella quería cerrar la puerta de un portazo y otra arrojarse a sus brazos. En lugar de eso, respiró hondo y respondió con calma. «De acuerdo, Peter, pero no por mucho tiempo». Se sentaron en el salón y Shannon notó que Peter miraba a su alrededor, fijándose en los cambios del interior. Había reorganizado los muebles, colgado cuadros nuevos. La casa reflejaba ahora solo sus gustos y preferencias. «Estás muy guapa», empezó Peter. «La casa ha cambiado». Shannon asintió. «Sí, hice algunas reformas. Necesitaba un cambio». Peter juntó las manos nerviosamente. «Shannon, yo quiero disculparme por todo. Sé que te hice daño, que no respeté tus límites. He ido a terapia, he asistido a grupos de AA. No he bebido en 2 meses». Shannon sintió que se le apretaba el corazón. «Me alegro por ti, Peter, de verdad. Pero...» lo sé», la interrumpió él. «No te estoy pidiendo que me perdones de inmediato ni que me aceptes de vuelta. Es que... quizás podríamos empezar de nuevo, solo como amigos». Shannon dudó. Una parte de ella quería aceptar, darles a los dos una segunda oportunidad, pero la otra parte recordaba todas las noches que había pasado llorando, todas las veces que habían violado sus límites. «Peter», empezó con cautela,
Agradezco tus esfuerzos, de verdad, pero no estoy segura de estar preparada para dejarte volver a mi vida, ni siquiera como amigo. Necesito tiempo. Peter parecía decepcionado, pero asintió. Lo comprendo, pero que sepas que estoy aquí. Si alguna vez quieres hablar o simplemente tomar un café, estaré encantada. Cuando Peter se fue, Shannon se sintió extrañamente aliviada. Se sentía orgullosa de haber sido capaz de defender sus límites sin ceder a la tentación de perdonar y olvidar de golpe. Las semanas siguientes trajeron nuevos retos. Mary, enterada de la visita de su hijo, decidió que había llegado el momento de su propio intento de reconciliación. Se presentó en la puerta de Shannon con una cesta de bollería casera y una disculpa en los labios. «Shannon, querida», empezó Mary en cuanto se abrió la puerta. «He traído tus rollos de canela favoritos. Quizá podríamos hablar». Shannon miró a su suegra, sintiendo que la tensión crecía en su interior. «Mary, agradezco el gesto, pero ahora no es un buen momento». «Pero, cariño», insistió Mary, «somos familia. No puedes tirar por la borda los lazos familiares». Shannon respiró hondo, ordenando sus ideas. «Mary, escucha. Te estoy agradecida por haber cuidado de Peter todos estos años, pero nuestra relación contigo siempre ha sido complicada. No has respetado mis límites, mi espacio personal, y ahora, al venir aquí sin invitación, vuelves a violarlos». Mary parecía sorprendida. «Pero si solo quería hacer las paces». «Lo entiendo», dijo Shannon suavemente, «pero la reconciliación no puede ser unilateral. Requiere respeto y comprensión por ambas partes. Ahora mismo, no estoy preparada para eso. Por favor, respeta mi decisión». Con esas palabras, Shannon cerró la puerta, sintiendo una extraña mezcla de tristeza y alivio. Sabía que había hecho lo correcto, pero eso no hacía que la situación fuera menos dolorosa. Los días fueron pasando día tras día. Shannon se sumergió en su trabajo, tratando de distraerse de los pensamientos del pasado. Empezó a ir a yoga, se apuntó a clases de cocina, todas las cosas que había soñado hacer, pero que antes no había tenido tiempo ni determinación de hacer. Una noche, cuando Shannon volvía del trabajo, vio a Peter sentado en la escalera de su casa. Parecía cansado y un poco perdido. «Peter», gritó acercándose, «¿qué haces aquí?». Él levantó los ojos hacia ella, y Shannon vio dolor y remordimiento en ellos. Solo quería verte, hablar contigo. Sé que dijiste que necesitabas tiempo, pero, Shannon, te extraño, a nosotros». Shannon sintió que se le apretaba el corazón. Una parte de ella quería abrazar a Peter, decirle que también le echaba de menos. Pero la otra parte, la que había aprendido a valorar su independencia, la hizo detenerse. «Peter», empezó diciendo suavemente, «agradezco tu sinceridad, pero no creo que sea el momento adecuado para esta conversación». «¿Y cuándo sería el momento adecuado?», preguntó él con una nota de desesperación en la voz. «Shannon, he cambiado. Estoy trabajando en mí mismo, viendo a un consejero. Me he dado cuenta de lo equivocada que estaba al dejar que mi madre interfiriera en nuestras vidas. Dame la oportunidad de demostrarlo». Shannon miró al hombre que una vez había amado más que a nada en el mundo. Vio su sinceridad, su remordimiento, pero también recordó todas aquellas noches pasadas llorando, todas aquellas veces que sus peticiones de intimidad habían sido ignoradas. «Peter», dijo al fin, «creo que has cambiado, y estoy orgullosa de que hayas trabajado en ti mismo. Pero no se trata solo de ti o de tu madre, se trata de mí. En estos meses me he dado cuenta de lo importante que es para mí tener mi propio espacio, mi propia vida. He aprendido a valorar mi independencia». Peter parecía derrotado. «Entonces, ¿este es el final? ¿Nunca volveremos a estar juntos?». Shannon respiró hondo. «No lo sé, Peter. Ahora mismo no puedo darte una respuesta. Quizá en el futuro,
Cuando los dos nos hayamos arreglado del todo, podamos volver a intentarlo. Pero ahora mismo necesito centrarme en mí. Peter asintió lentamente, levantándose de los escalones. Lo comprendo y respeto tu decisión, Shannon. Que sepas que siempre estaré aquí si cambias de opinión. Cuando Peter se fue, Shannon se quedó en la puerta largo rato, mirándole. Una parte de ella quería correr tras él, decirle que podían arreglar las cosas, pero sabía que eso sería un error. En este momento necesitaba mantenerse fiel a sí misma, a sus necesidades y límites. Al entrar en la casa, Shannon sintió una extraña calma. Sabía que había tomado la decisión correcta, aunque fuera dolorosa. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió dueña de su vida. Las semanas siguientes trajeron nuevos retos y oportunidades. Shannon consiguió un ascenso en el trabajo y empezó a trabajar como voluntaria en el refugio de animales local. Hizo nuevos amigos, personas que respetaban sus límites y valoraban su independencia. Un día, mientras ordenaba cosas viejas, Shannon encontró un álbum de fotos. Se quedó un buen rato mirando las fotos, recordando los momentos felices que había pasado con Peter. Pero en lugar del dolor habitual, sintió una ligera nostalgia y gratitud por los buenos momentos que habían pasado. Shannon se dio cuenta de que, aunque su matrimonio con Peter había terminado, no significaba el final de su historia. Era el comienzo de un nuevo capítulo, un capítulo en el que ella era la protagonista de su propia vida. La primavera había sustituido al invierno, y Shannon se sentía preparada para nuevos comienzos. Se apuntó a un curso de fotografía que siempre había soñado con hacer, pero que nunca se había atrevido a probar. En su primera clase conoció a Jason, un hombre amable y considerado que parecía comprender la importancia del espacio personal. Su amistad se desarrolló lentamente, sin prisas. Shannon apreciaba el modo en que Jason respetaba sus límites, sin presionarla ni meterle prisa. No sabía si esta amistad se convertiría en algo más, pero por primera vez en mucho tiempo estaba abierta a la posibilidad. El último día de primavera, Shannon recibió una carta de Peter. En ella hablaba de sus progresos en la terapia y de cómo había empezado a reconstruir la relación con su padre, con el que no hablaba desde hacía años. Escribía que por fin se había dado cuenta de lo tóxica que había sido la influencia de su madre en su matrimonio y que estaba trabajando para establecer límites saludables con ella. Al leer la carta, Shannon se sintió orgullosa de Peter. Se alegraba de que hubiera encontrado la fuerza para cambiar, aunque fuera demasiado tarde para su relación. Al final de la carta, Peter le preguntó si estaría de acuerdo en quedar con él para tomar un café, solo como amigos para hablar. Shannon se quedó pensativa durante un buen rato. Una parte de ella seguía temiendo que se abrieran viejas heridas, pero otra parte se dio cuenta de que podría ser un paso hacia una verdadera curación. Al final, decidió aceptar el encuentro, no para reanudar la relación, sino para cerrar este capítulo de sus vidas con paz y comprensión. Sabía que no sería fácil, pero se sentía preparada para esta conversación. Shannon no sabía qué le depararía el futuro. Tal vez ella y Peter podrían construir una nueva relación sana, como amigos o más. O tal vez sus caminos finalmente se separarían. Tal vez su amistad con Jason se convertiría en algo más. O tal vez encontraría la felicidad sola. Pero lo que Shannon tenía claro era que nunca permitiría que nadie volviera a violar sus límites o a negarle el derecho a su espacio personal. Había aprendido a valorarse a sí misma, sus necesidades y su independencia. Y esa era la lección más importante que había aprendido de toda la historia.